Este vídeo resume el libro La ciencia descubre los beneficios fisiológicos de la continencia, de 1957, escrito por el Dr. Raymond Bernard. Actualmente, la mayoría de las personas desconocen el valor real de la retención o continencia sexual en 2023. Más del 35% del tráfico de Internet está relacionado con la pornografía, y hay más de 42 millones de personas prostituidas en todo el mundo. La gente adora ídolos falsos y arruina la vida que nuestro Creador nos dio. ¿Saben lo que sucede dentro de sus cuerpos? ¿Entienden que cada eyaculación los acerca a una condición inferior a la de los animales? Cada eyaculación puede traer consigo enfermedades, problemas mentales, confusión, letargo, vida más corta, tristeza, depresión y mucho más. En este vídeo, exploraremos los efectos horribles y científicamente probados del exceso de eyaculación en el cuerpo humano y el valor de la retención. Guiados por la investigación y el trabajo de expertos en el campo científico, te prometemos que, al final del vídeo, reconsiderarás permitirte placeres momentáneos que podrían costarte la vida y el alma. El Dr. Raymond Bernard, en sus obras como La neurosis y la psicosis tienen un origen químico, de 1936, afirma que la pérdida de elementos vitales como el léuano y el fósforo a través de la actividad sexual puede impedir el máximo logro intelectual y debilitar el cuerpo y el cerebro. La falta de estos nutrientes, esenciales para los nervios y el cerebro, debido a la indulgencia sexual, puede provocar trastornos nerviosos y mentales. Muchos de los pacientes en instituciones psiquiátricas son víctimas de esta indulgencia desenfrenada, que agota los nutrientes esenciales del cerebro y desorganiza su funcionamiento. Cuando están en pleno uso de sus facultades, estas personas no se dan cuenta de que, con cada pérdida de líquido seminal, están liberando la sustancia vital de sus nervios y de su cerebro, hasta que el cerebro se agota hasta el punto de dejar de funcionar. Se ha observado una reducción significativa de la masa cerebral en personas dementes, atribuida a una indulgencia sexual previa. Esto se debe a que las glándulas sexuales absorben letina de la sangre para reemplazar los líquidos perdidos. El sistema sexual tiene dos funciones, la secreción interna, considerada primaria, y la reproducción, que es secundaria. Cualquier otro uso de estos órganos endocrinos es una distorsión que traerá consecuencias como trastornos nerviosos, envejecimiento prematuro y muerte prematura. El Dr. Raymond Bernard explica que cada emisión seminal resulta en la pérdida de nutrientes vitales y de una cantidad considerable de células sanguíneas, ya que el cuerpo utiliza estos elementos para reponer el semen eyaculado. El cuerpo debe reabsorber el semen para favorecer la creación de componentes esenciales como la lubricación de las articulaciones, el desarrollo muscular, la materia cerebral y otras funciones vitales. Al expulsar esta sustancia, esencialmente estás desperdiciando una parte fundamental de tu cuerpo. El líquido seminal, esencial para el cerebro y otros procesos corporales, se desperdicia en busca de una satisfacción momentánea. Una vez expulsado el semen, este se convierte en una masa inerte que no se puede recuperar de ninguna manera, se pierde para siempre. La pérdida de este líquido tiene consecuencias profundas y a menudo imperceptibles, lo que dificulta identificar el lugar exacto donde se produce este daño, especialmente en la sociedad contemporánea. Cuando observamos casos de parálisis, apoplejía, reumatismo, atrofia cerebral, hombros encorvados y rostros demacrados, así como jóvenes que parecen envejecidos o agotados, es posible identificar un vínculo común: la pérdida de energía sexual y el desperdicio de la sustancia del orgasmo. En todos estos ejemplos y muchos otros, el exceso de indulgencia sexual es evidente y sus consecuencias están a nuestro alrededor. Aunque estas condiciones a menudo se atribuyen a otras causas, no se puede ignorar el impacto del agotamiento sexual, que debilita el cuerpo y socava la vitalidad de las personas afectadas. Te garantizamos que pocas cosas son tan destructivas como esta adicción sexual. Las caídas de energía son visibles en cualquier interacción sexual que no tenga como objetivo la procreación. El castigo para quienes desobedecen esta ley natural se manifiesta en vidas más cortas y en la proliferación de enfermedades. Hubble Kellis, un reconocido médico inglés, mencionó el trabajo del Dr. F. B. Robinson en estudios sobre la psicología del sexo, publicados en el New York State Medical Journal. Robinson señaló que cuando un semental copula por primera vez, puede perder momentáneamente el conocimiento debido a la reducción del flujo sanguíneo al cerebro. Hay casos en los que las yeguas murieron inmediatamente después de tales encuentros. Los toros jóvenes, después del apareamiento, suelen estar tan agotados que buscan un lugar tranquilo para descansar durante unas horas. Los perros probablemente no experimenten desmayos debido a los largos periodos de apareamiento y a la ausencia de vesículas seminales. El BS también puede verse gravemente afectado por el agotamiento después del apareamiento. En casos más extremos, como el de los conejos, se produce una respuesta dramática que se asemeja a un ataque epiléptico. Después de cada eyaculación, caen de costado, los ojos se ponen en blanco y las piernas tienen contracciones espasmódicas, seguidas de una respiración agitada hasta que el sistema nervioso se estabiliza. La investigación zoológica, centrada en el estudio de los insectos, presenta numerosos ejemplos de muerte poscopulativa.
En su libro The Evolution of Sex, Gettis y Thompson analizan cómo algunas especies, como ciertas arañas, demuestran el sacrificio del macho después de la fertilización de la hembra. Este patrón también se observa en otras especies de insectos voladores, como las efímeras, que ilustran claramente la conexión entre reproducción y muerte. Su ciclo de vida incluye emerger como adultos alados, realizar una danza de apareamiento, poner huevos y la posterior muerte de los padres, todo en un corto periodo. Gettis y Thompson señalan que, aunque el sacrificio reproductivo es menos evidente en los animales de nivel superior, aún puede ocurrir trágicamente incluso en la vida humana como consecuencia del amor. También destacan el agotamiento temporal resultante de la actividad sexual, incluso a intensidad moderada, y la mayor vulnerabilidad a diversas enfermedades cuando se agota la energía. Según el profesor Ledstone, médico misionero, los efectos del exceso sexual son comparables a los de la masturbación, causados ambos por alteraciones en la química sanguínea y en el metabolismo general, debido a la retirada del organismo de sustancias esenciales como calcio, fósforo, albúmina, hierro y otros. El aumento del flujo sanguíneo al cerebro durante esta época provocó, en varias ocasiones, hemorragias cerebrales. Varios de estos incidentes fueron documentados por Hoffman. Relata el caso de un soldado que era adicto a prácticas sexuales excesivas, lo que terminó llevándolo a su muerte repentina. En la autopsia, su cerebro estaba saturado de sangre. Samuel Aust Tio, neurólogo y médico de 1728 a 1797, afirmó que este aumento de sangre en el cerebro podría explicar por qué tales excesos derivaban en manía, ya que la presión sobre los nervios los debilitaba, haciéndolos más susceptibles a los estímulos que, a su vez, resultó en debilidad. La debilidad provocada por estos excesos compromete las funciones de todos los órganos, incluidas la digestión, la transpiración y la evacuación, que no se producen de forma saludable y habitual. La visión puede volverse borrosa, debilidad en la espalda, orina con sangre, pérdida de apetito, dolor de cabeza y varias otras enfermedades. En definitiva, el abuso de los placeres sexuales es uno de los factores que más acorta la vida. Linde Serio, un respetado humanitario, menciona el caso de un hombre que llegó a un estado de extrema delgadez debido a excesos sexuales y emisiones nocturnas. Fredo Pérez, periodista italiano, relató el caso de un hombre que quería vivir con una joven italiana con una pasión ardiente y que pagó su imprudencia con la pérdida de la visión a los 8 días, seguida de la muerte. Max Talley, oftalmólogo estadounidense y tutor de Albert Einstein, observó que el acto frecuente de cópula provoca anemia, desnutrición, atonía de músculos y nervios y agotamiento mental. Las personas adictas a los excesos sexuales se reconocen por sus rostros pálidos, alargados y flácidos, que a menudo tienen rasgos tensos, melancólicos y generalmente no están aptos para ningún trabajo físico o mental arduo o prolongado con poca resistencia. La mala salud de muchas mujeres después de un cierto periodo de vida matrimonial puede tener la misma causa. Max von Gruber, científico y eugenista austriaco, afirmó que la disminución de la peculiar secreción interna de los testículos, que normalmente se reabsorbe en el torrente sanguíneo, resulta inmediatamente en depresión, fatiga y agotamiento. Otros síntomas incluyen presión en la zona lumbar, irritabilidad nerviosa, sensación de presión en la cabeza, embotamiento, insomnio, zumbidos en los oídos, visión borrosa, ligeras desviaciones, temblores débiles y reales, tendencia a sudar y debilidad muscular. También son comunes la debilidad de la memoria, la neurastenia, la depresión melancólica y la falta de inclinación al esfuerzo físico o mental. La actividad digestiva se vuelve menos eficiente, los alimentos se utilizan menos, hay una deficiencia de sangre y una resistencia reducida a bacterias infecciosas como el bacilo tuberculoso. Por tanto, se sabe que el exceso sexual predispone al consumo. Además de su tendencia a reducir el calcio en el organismo, la actividad sexual excesiva puede provocar debilidad en los genitales, eyaculación precoz, emisiones nocturnas frecuentes y aumento de la impotencia. El aumento de la frecuencia de las emisiones nocturnas puede provocar una mayor irritabilidad nerviosa y agotamiento, también conocido como neurastenia. Estos efectos son más pronunciados tanto en personas jóvenes como mayores. El exceso sexual puede perjudicar el metabolismo y el proceso de crecimiento, impactando negativamente en el desarrollo físico y mental, y en las personas mayores puede acelerar la mortalidad, muchas veces asociada a problemas cardíacos. Numerosos estudios psiquiátricos muestran una conexión clara entre las glándulas sexuales y el cerebro, y a menudo se produce degeneración cerebral junto con una disminución de la potencia sexual. Sir Frederick Mott, pionero de la bioquímica, descubrió que en los casos de demencia observados en 2017 se producía atrofia de los túbulos seminíferos y ausencia de espermatogénesis. Los túbulos seminíferos, que constituyen el 80% de la masa del testículo, son responsables del desarrollo de las células germinales. La espermatogénesis, el proceso de producción de esperma, es un objetivo importante en la práctica de la retención de semen. La similitud entre el estado del testículo y el cerebro sugiere que la demencia puede ser el resultado de una atrofia prematura de las gónadas que comienza en la pubertad o la adolescencia y se intensifica, provocando impotencia e involución cerebral. En este contexto, es importante señalar que la mayoría de los individuos estudiados por Mott tenían una actividad sexual habitual,
lo que Mott creía que estaba relacionado con la degeneración testicular y la consecuente degeneración cerebral. Concluyó que los espermatozoides pueden desempeñar un papel esencial en el metabolismo normal del cerebro y que la demencia puede resultar de una alteración o deficiencia en la producción de espermatozoides debido a la degeneración de los túbulos seminíferos. El exceso de eyaculación, que puede resultar de la masturbación o del exceso sexual, puede provocar una disminución de compuestos químicos esenciales, como el colesterol y el fósforo, necesarios para la nutrición del cerebro, según indican estudios del reconocido neurólogo y psiquiatra Edward Charles Spitzer. Spitzer también afirmó que existe una conexión entre el desarrollo mental y los genitales masculinos. Incluso si se considera que el desarrollo defectuoso del sistema genital en condiciones como monstruosidades cerebrales, idiotas e imbéciles puede ser un accidente, hay pruebas convincentes de que la extirpación temprana de los testículos, como en los animales castrados, influye en el desarrollo mental y en la complexión. Para los especialistas es de gran importancia el abuso funcional del sistema sexual masculino, más que sus trastornos orgánicos. Desde la antigüedad se suponía que el exceso de indulgencia sexual y la masturbación tenían una influencia perjudicial sobre el sistema nervioso y podían causar locura, en parte debido a su efecto debilitante sobre la nutrición general. La conexión entre los estados nerviosos patológicos y la función sexual es evidente en condiciones como la manía y las primeras etapas de la demencia, así como en los delirios sexuales asociados con la monomanía y las sensaciones genitales anormales. En algunos casos, la excitación sexual puede ser un resultado directo de estos estados, mientras que en otros, las sensaciones genitales anormales son fenómenos colaterales de la psicosis. Sin embargo, hay situaciones en las que la masturbación, a pesar de una predisposición preexistente, es el principal factor que contribuye al desarrollo de la locura. En su trabajo sobre la locura causada por la masturbación, el Dr. Spitzer analiza 12 casos de psicosis, todos los cuales atribuye a la masturbación. Sostiene que la psicosis resultante de la masturbación se debe principalmente a la alteración de la nutrición cerebral. Esto ocurre porque la descarga seminal excesiva elimina de la circulación compuestos nutritivos, como el colesterol y el fósforo, elementos esenciales para la salud del cerebro. El colesterol es crucial para la formación de las vainas de mielina de las células nerviosas, mientras que el fósforo es necesario para el funcionamiento de los nervios y el cerebro. La falta de estos nutrientes debido a una actividad sexual excesiva puede provocar una deficiencia y desnutrición de las células nerviosas y cerebrales. Por ello, se sugiere la práctica de retención de semen o continencia para aquellas personas con dificultades cognitivas. Estas observaciones indican que la pérdida de nutrientes, ya sea por masturbación o emisiones nocturnas, compromete el cerebro, siendo más dañina durante la infancia y la adolescencia, cuando el cerebro se encuentra en desarrollo. El médico indio y experto en salud reproductiva, Chakravirti, analiza los efectos negativos de las pérdidas seminales en el cerebro y afirma que la reducción de lecitina y fosfatos tiene un grave impacto en el sistema nervioso. La retención de semen produce un aumento de estos nutrientes en la sangre, y en consecuencia, en el cerebro. El fisiólogo y neurólogo Brown Squat demostró que las secreciones testiculares aumentan la vitalidad nerviosa y cerebral. Comprender la composición química de los espermatozoides es fundamental, ya que contienen fosfolípidos esenciales para la nutrición y el funcionamiento normal del sistema nervioso central. La eliminación de estos compuestos del cuerpo a través de emisiones seminales puede afectar la nutrición del cerebro y los nervios, predisponiendo a afecciones como la neurastenia y otras enfermedades nerviosas y mentales. Así, tenemos la base bioquímica para un nuevo enfoque en neurología y psiquiatría.